La economía global ha entrado en una zona de alto riesgo. Desde la imposición de nuevos aranceles que afectan directamente a socios clave como China, México y Canadá, la reacción en Wall Street ha sido inmediata y severa. Los grandes bancos como JP Morgan han elevado la probabilidad de una recesión en Estados Unidos al 60%. Goldman Sachs subió la suya al 45%. Esta guerra comercial podría causar una crisis económica fuerte. En este video te voy a explicar por qué preocupa tanto, qué efecto tiene en nuestra economía y qué problemas ocultos está sacando a la luz. You think it is likely that the United States will dip into a recession because of President Trump's tariffs? I think that right now we are at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession. El centro de atención ahora mismo, sin duda, son estos aranceles. Funcionan como un shock externo fuerte, con un doble golpe peligroso. Pero para entender bien su impacto, primero hay que ver cómo estaba la economía en los Estados Unidos antes de que entraran en juego. Así entenderás por qué esto preocupa tanto. Volvamos al 2020. ¿Recuerdan la pandemia del COVID-19? El mundo se paralizó, las economías cerraron y para evitar un colapso total, el gobierno de Estados Unidos lanzó paquetes de estímulo masivos entre 2020 y 2021. Estamos hablando de trillones de dólares, cheques directos a millones de personas, 1,200. 600, 1,400 en distintas rondas, ayudas por desempleo extendidas, préstamos a empresas, entre otras medidas. A corto plazo, todo eso fue clave, ayudó a evitar una depresión aún peor. Pero esa inyección de dinero, combinada con las interrupciones globales en las cadenas de suministro, tuvo una consecuencia inevitable: la inflación. Para mediados de 2022, la inflación se disparó a niveles no vistos en 40 años, superando el 9% en algunos índices. El costo de vida subió rápido y eso lo sintió todo el mundo en los bolsillos. Ante la subida de precios, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tuvo que actuar. En marzo de 2022 empezó a subir las tasas de interés agresivamente. Pasamos de tasas casi en cero a más del 5% en poco más de un año, uno de los aumentos más rápidos en la historia moderna. El objetivo era claro: enfriar la economía para frenar la inflación. Ahora volvamos al 2025. Gracias a esas decisiones, la inflación bajó bastante desde los picos del 2022. Eso es algo bueno, ¿no? Pero la mala es que sigue siendo pegajosa. No baja del todo y se mantiene por encima del 2% que quiere la Fed, rondando el 2.5 al 3%. Todavía no ganamos la batalla contra la inflación. Y es en este preciso contexto, una economía que todavía no logra bajar la inflación por completo, con tasas de interés altas para mantenerla controlada, y justo ahí es cuando llegan los nuevos aranceles masivos. Por eso la reacción del mercado ha sido tan negativa. Los aranceles echan más leña al fuego justo cuando intentábamos apagarlo y amenazan con enfriar aún más una economía que ya venía perdiendo fuerza por las tasas elevadas. Le complican muchísimo el trabajo a la Reserva Federal y aumentan el riesgo de que algo importante se rompa en el sistema. Entonces hablemos claro sobre estos aranceles que tienen tan preocupado a Wall Street y a los economistas. A principios del 2025, vimos como la administración de Trump implementó una política comercial mucho más agresiva. Hablamos de tarifas amplias y una escalada brutal. 25% sobre Canadá y México, pero para China las tarifas adicionales escalaron rápidamente hasta un 125%. Y se reporta que el total acumulado sobre algunos productos podría llegar hasta un increíble 245%. Si eso no era suficiente, también le pusieron aranceles a más de 100 países, incluyendo a los pingüinos. Sí, los pingüinos, por importarnos hielo. Antes de proceder, quiero decir, no sabemos la cantidad de países. He mirado varias páginas acreditadas. En algunas dicen que son 50 países, otros dicen 60. Uno dijo que eran 90, uno dijo que era 180. Lo que sí sé es que la administración dijo que más de 100 países han intentado negociar, pues sabemos que es un mínimo de 100 países. Se calcula que estas barreras afectan a más de 2 trillones de dólares en comercio anual. Aunque la justificación oficial es proteger la industria nacional o garantizar la seguridad fronteriza, el consenso entre los economistas es casi unánime. El impacto económico real es profundamente
negativo. ¿Por qué? Volvemos al doble golpe que mencionamos antes. Lo primero es que alimentan aún más la inflación. En un momento en el que la Reserva Federal sigue intentando bajar la inflación al 2%, estos aranceles actúan como un impuesto directo sobre las importaciones. Las empresas que traen productos o componentes del extranjero ven subir sus costos, y gran parte de eso termina afectando al consumidor final. Analistas como Mark Zundy estiman que esos aranceles podrían añadir hasta 2 puntos porcentuales a la inflación si se mantienen. Lo segundo es que frenan el crecimiento económico. La reacción de nuestros socios comerciales no tardó. Canadá respondió con represalias inmediatas sobre productos estadounidenses. China prometió hacer lo mismo y ya subió sus propios aranceles. 125%. El resultado, las exportaciones de Estados Unidos, desde productos agrícolas hasta manufacturas, se vuelven más caras y menos competitivas en el extranjero. Las cadenas de suministro globales, ya frágiles desde la pandemia, se ven todavía más afectadas. Y toda esta incertidumbre frena la inversión empresarial. Esta combinación de más inflación y menos crecimiento, el famoso riesgo de esta inflación, es lo que llevó a JP Morgan, Goldman Sachs, entre otros, a subir de forma tan drástica sus probabilidades de recesión. Algo que también ustedes tienen que saber es que estos aranceles realmente son impuestos para nosotros los consumidores. La administración te va a vender un sueño. Te dirá que esto es un impuesto a los demás países, que los demás países tendrán que pagar esto y eso ayudará a la economía. Eso es completamente mentira. Lo pagamos nosotros. Todos estos aranceles representan el mayor aumento de carga en Estados Unidos en casi un siglo. Y lo absurdo es que todo está disfrazado de política comercial. La historia nos deja una advertencia seria. Muchos analistas comparan la situación actual con la famosa ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930, que desató una guerra comercial global y hundió el comercio mundial en 2/3. Esa ley es considerada uno de los factores que empeoraron la Gran Depresión. El temor hoy es que, si no hay una desescalada rápida, Sandy dijo, en semanas, no meses, podríamos estar repitiendo un error histórico con consecuencias devastadoras. Y como mencionamos antes, este shock arancelario no llega en un momento fuerte. Golpea a una economía que ya venía cargada. ¿Qué tan cargada? El gobierno federal con más de 36 trillones en deuda, empresas endeudadas a niveles récord y familias también con muchas cargas financieras. Esta montaña de deuda deja muy poco margen de maniobra. Cualquier golpe, como esta guerra comercial o las tasas altas, puede hacer más daño porque la economía ya está frágil. Además, los mercados financieros entraron a esta etapa con valoraciones altísimas. Por ejemplo, la ratio CAPE de Shiller para el S&P 500 estaba en niveles que solo habíamos visto en burbujas como la del 2000. Cuando el mercado está tan inflado, cualquier mala noticia o incertidumbre puede provocar caídas fuertes, como ya estamos viendo. Esta combinación de factores explica el fuerte consenso entre los expertos. No es una sola voz aislada. Como les dije, muchos de los bancos más grandes en Estados Unidos han elevado drásticamente sus probabilidades de recesión, apuntando a los aranceles como el principal catalizador actual. Vemos también las acciones de Warren Buffett, acumulando una enorme cantidad de efectivo, una señal clara de máxima cautela por parte de uno de los inversionistas más exitosos de la historia. Pero quiero detenerme en las advertencias de Ray Dalio, que van un poco más allá. Él ha estado diciendo que podríamos enfrentar algo peor que una recesión. ¿Por qué? Dalio ve 3 factores sistémicos peligrosos. 1. El orden monetario, amenazado por niveles de deuda insostenibles y la impresión excesiva de dinero. 2. El orden político interno, refiriéndose a la polarización extrema dentro de Estados Unidos. Y 3. El orden mundial, con la transición de un mundo multilateral hacia uno más conflictivo y unilateral, especialmente por las tensiones entre Estados Unidos y China. Según Dalio, los aranceles actuales, sobre todo por la forma caótica y disruptiva en que se han implementado, están exacerbando esas 3 fracturas fundamentales. No es solo un problema económico cíclico. Para él, es un riesgo para la estabilidad del sistema en sí. Y como si no fuera suficiente con los aranceles,
la deuda y las advertencias de los expertos, ahora se suma otra fuente de inestabilidad que preocupa enormemente a los mercados: el choque entre Trump y la Reserva Federal. Hemos visto al presidente Trump criticar abiertamente a Jerome Powell por no bajar las tasas de interés tan rápido como él quisiera. La Casa Blanca quiere estimular la economía, especialmente ahora con las señales de desaceleración, pero Powell y la Fed han estado priorizando la lucha contra la inflación persistente. La tensión ha llegado al punto en que Trump pidió públicamente el despido de Powell, calificando sus decisiones de un completo desastre. Incluso se reporta que la Casa Blanca está evaluando si legalmente pueden removerlo del cargo. ¿Pueden hacerlo? La ley dice que un presidente de la Fed solo puede ser removido por causa justificada, lo cual históricamente no incluye desacuerdos sobre política monetaria. De hecho, ningún presidente ha destituido a un jefe de la Fed en la historia. El propio Powell ha declarado que la ley no permite su despido por razones políticas y que no renunciaría hasta si se lo piden, defendiendo la independencia de la institución. Cualquier intento de forzar la salida podría terminar en una batalla legal sin precedentes, posiblemente ante la Corte Suprema. ¿Y por qué esto es tan importante para la economía y el mercado? Porque la independencia de la Reserva Federal es crucial para la estabilidad. Los mercados globales confían en que la Fed toma decisiones basadas en datos económicos a largo plazo, no en presiones políticas del momento. Si esa independencia se pone en duda, puede generar una ola de incertidumbre, debilitar la confianza en el dólar y los bonos del tesoro y provocar una caída fuerte en los mercados financieros. Esta confrontación añade, por lo tanto, un riesgo político e institucional muy grave sobre un panorama económico ya muy complicado. Mira, voy a dar mi opinión rapidito. Yo estoy de acuerdo con Ray Dalio. No necesariamente con que se viene algo peor que una recesión, pero estoy de acuerdo que la situación, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, está un poco feo. Muchos países deben bastante dinero. Miramos a Japón, deben alrededor de 200 o 250% de su GDP. Estados Unidos está por los 130. Hay mucha deuda ahora mismo. La situación dentro de Estados Unidos, hay mucha división. Se siente como que en cualquier momento se puede armar una guerra civil, literal. Pues estoy de acuerdo con sus razones. Eso no significa que si vamos a tener una recesión o que vamos a tener algo peor que una recesión, como una gran depresión, que es lo que él estaba insinuando. Hay que también estar claro que hay un dicho de gente como Ray Dalio y hay otro que se llama Michael Burry, donde dice: ellos han predecido 100 de las últimas 2 recesiones. Pero, aunque ese meme es cierto, no significa que las cosas que él esté diciendo sean mentira. Donde digo que no se sabe lo que va a pasar es porque el problema que hay ahora mismo, que todos los economistas están de acuerdo, es los aranceles. Y que eso puede causar una recesión. Pero si eso es algo tan problemático, entonces, ¿qué pasa si eso se va? Si él decide quitarlo, reducirlo. Entonces ya con simplemente hacer eso, se iría la mayoría del miedo y podríamos evitar esta recesión. Y lo estamos viendo un poco. En los últimos días, él ha cambiado su tono muchísimo, hablando de posiblemente reducir los aranceles que le puso a China. Por eso es que hemos visto la bolsa subir en los últimos 2 o 3 días. Aparte de mejorar la situación con Jerome Powell un poco y decir que ahora mismo no lo va a despedir, que eso es lo que más me da miedo de todo. Si él hace eso, destrozaría la confianza en el dólar. Así que ahí lo tienen. Esto es una situación muy complicada. Los efectos de los aranceles no llegan en un buen momento para Estados Unidos. Aunque a esta administración les encanta decir que no tenemos inflación, eso es mentira. Cualquier métrica que ustedes quieran utilizar, PPI, CPI, nos muestra claramente que aún tenemos inflación, que ha sido muy pegajosa. Pues no estamos hablando de una simple desaceleración. La combinación de esos aranceles masivos sobre una economía ya frágil por la deuda y la inflación, sumada a la inestabilidad política interna y las profundas advertencias de figuras como Ray Dalio, quien ve ecos alarmantes de la década de 1930, nos coloca en una situación crítica. Y precisamente por eso es fundamental saber cómo actuar y qué decisiones tomar con tu dinero. Si quieres aprender estrategias sobre cómo navegar y protegerte en una recesión o algo peor, te recomiendo que veas este video que aparece ahora en la pantalla, donde analicé todas las recesiones
de los últimos 100 años, todos los crashes, todos los bear markets, y les muestro los errores que cometen muchos inversionistas. Y si este es tu primer video y no saben cómo invertir, vean los primeros videos del canal donde les explico el por qué y cómo invertir en la bolsa. También le dejaré el primer video que hicimos donde habla de por qué es importante invertir.